Hola Ali, buenos días, ¿cómo estás? Hola, aquí, muy bien, súper emocionada. Y bien, ¿de qué te gustaría hablar el día de hoy? Pues, ¿qué te parece el arte romano? ¿Tú qué sabes sobre eso? Bueno, últimamente me ha interesado mucho el tema del arte romano y así. Y a lo que yo recuerdo en general es que el arte romano pues hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas, pues como la pintura, la escultura y arquitectura, que se desarrollaron en Roma en el siglo VI antes de Cristo y 4 después de Cristo. ¿En serio? Creo que fue por la expiación romana o algo así, ¿no? Sí, efectivamente fue por eso mismo, ya que debido a la expansión de Roma, que sabemos que fue un imperio enorme, el arte romano se ve influenciado por las culturas itálicas primitivas y... ¿qué otra cosa? Ah, creo que también por el arte ertusco, ¿no? Sí, 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 es verdad. También esos se vieron muy influenciados. Ah, aparte, además de eso, ahora que lo estás mencionando, Ali, al expandirse de esa manera, Roma se convirtió en un imperio con un gran poder político y económico, y pues por esto las familias imperiales comenzaron a interesarse por todo el arte, haciendo y provocando que los artistas y las obras del arte romano sean muy solicitadas. Exactamente, es por eso que las temáticas que casi siempre se manejan en el arte romano se ven fuertemente influenciadas por la política y se centran principalmente en glorificar a los personajes históricos influyentes y pues también representar las batallas de la época. Oye, ¿y sabes algunas características del arte romano? Yo me sé algunas, pero quiero escucharte primero. Pues características del arte romano. A lo que investigué un poco es que el arte romano siempre expresa la idea de Roma como centro. O sea, el poder de la cultura y el Estado romano son protagonistas. También recuerdo que tuvo una gran influencia griega y etrusca a partir, pues obviamente, de la conquista de los romanos a territorios mediterráneos. ¿Y tú, Kim, te acuerdas de alguna otra característica? Pues yo sabía que otra característica era que entre las clases altas los romanos consumían y estimulaban el consumo del arte romano. Y pues a diferencia del arte griego, cuyos temas solían ser en su mayoría religiosos o mitológicos, el arte romano exalta a los hombres, gobernadores y políticos. Sí, exactamente. También las obras del arte romano se creaban siempre con el propósito, pues, de cumplir una función, lo cual era muy interesante. Sipi, de hecho el arte romano se destaca principalmente por pues, sus obras en arquitectura, escultura, ya que la pintura en el arte romano no fue pues, muy popular y quedan muy pocos registros pictóricos de este estilo artístico. Sin embargo, Kim, dentro del arte romano, en la pintura, las obras más famosas son aquellas que se pudieron rescatar de la ciudad de Pompeya, la cual sabemos que por ahí del siglo 79 después de Cristo, si no mal recuerdo, esta ciudad fue sorprendida por una catastrófica erupción que causó la muerte de miles de personas y pues le puso fin a la ciudad de Pompeya. Ay, es una pena lo que pasó en Pompeya, en verdad. Pero sí, dentro de la pintura en el arte romano se distinguen dos corrientes pictóricas o estilos. El estilo neoático, que es preocupado por la forma humana y resalta temáticas mitológicas. Y ¿cómo se decía? Ah, el estilo helenístico alejandrino, que es preocupado por la pintura rural, paisajes y marinas. Como los ejemplos que dices, Kim, de hecho algunas características de la pintura romana eran la técnica de pintura utilizada en el arte romano es la de manchas de color al temple, con colores planos y casi sin mezclas. La pintura al temple, yo no sabía, es conocida como témpera, una técnica donde se disolvía el pigmento en agua y en el aglutinante que puede ser un tipo de grasa, ya sea animal, glicerina, yema de huevo, etcétera, etcétera. Y otra característica uh, es que en las pinturas se plasmaban situaciones donde intervenían muchos individuos. Pues eso es cierto, la verdad. Y en esta pintura de la cultura romana, pues yo siento que era muy importante, ya que pues por medio de ella y esta se logró conocer una gran parte pues de cómo vivían los romanos, sus estilos, su sociedad.
pues toda la vida cotidiana, la cual en mi opinión me hubiera encantado conocer, la verdad. Y también en las pinturas, pues de este arte romano, se trabajaba muchísimo en las siluetas y las figuras sin movimiento ni perspectiva. Claro, Kim, de hecho, la temática predominante es siempre realista, paisajes, personas o escenas bélicas. Ah, ok, no, pues no sabía que casi siempre eran como que escenas bélicas. Entre algunos de los principales representantes del arte romano en la pintura se pueden destacar a Pietro Cavallini, a quién más, Aurelio, Cornelio Pino y... ay, se me olvida uno. Mm, Cayo Fabio Pictor. Ellos. Pues yo sé algo sobre la escultura en el arte romano y es que en esto, especialmente a partir de la consolidación del imperio, todo esto trajo consigo modelos griegos, pero adaptados a la concepción del mundo propia, pues de estos mismos, de los romanos. Una concepción mucho más concreta, realista y también práctica. De hecho, la característica principal del arte romano en la escultura fue la introducción de dos géneros, que fue el retrato y el relieve narrativo. En el retrato, las esculturas del arte romano pasaron de ser unas esculturas rígidas y austeras a tener una tendencia más idealizadora de los personajes. Aunque hacia el final del imperio, las esculturas cambiaron, porque se hicieron más detalladas y expresivas, porque querían reproducir la realidad de una manera más natural. No, y concuerdo, ¿eh? O sea, con respecto a los relieves narrativos en las esculturas del arte romano, estos representaban glorias militares de los emperadores romanos, siendo plasmadas en altares y pues todos estos arcos del triunfo que son pues bastante colosales. ¿Y tú sabes algunas características de la escultura romana? Pues algunas sí, pero pues si gustas a completarme, adelante. Yo sé que las esculturas del arte romano siempre tenían una utilidad, o sea, cumplían una función narrativa, descriptiva o conmemorativa. También, ¿qué más? ¿Qué más? La escultura romana pues muestra energía, movimiento, para poder mostrar el poder de los, pues, por ejemplo, las glorias militares, pues de los generales, los emperadores. Oh, Kim, algo que se me hizo súper interesante y no recordaba hasta ahorita es que por lo general las esculturas del arte romano eran obras anónimas y extremadamente naturalistas. Ay, es verdad, no lo recordaba. Y pues la verdad qué tristeza que pues obras tan magníficas, pues, pues a pesar de las investigaciones que se puedan hacer, pues continúan en el anonimato y pues jamás sabremos quiénes fueron. Y también la temática más habitual en las esculturas romanas es el retrato, en la cual tratan de lograr la excelencia en la identificación del modelo. Qué curioso, ¿no? Oye, ¿y sabes algo sobre la arquitectura en todo esto? Pues el arte romano, de hecho en la arquitectura, es la disciplina en la que mejor se manifestó el poder del Estado. La arquitectura romana se basó en la construcción de grandes obras públicas que hasta el día de hoy pues pueden ser documentadas con mayor facilidad a comparación de las esculturas o la pintura. Los romanos, de hecho, escribieron un tratado teórico de arquitectura en el siglo, si no mal recuerdo, primero antes de Cristo, que fue muy importante y significativo para la historia de la arquitectura. Ah, ya veo. No, pues sin duda los anfiteatros, basílicas, termas, arcos del triunfo y circos fueron las tipologías de arquitectura romana que más se conocen. Un ejemplo muy cercano es pues lo del Coliseo romano, que sale en miles de películas, incluso en Madagascar salió, que pues se muestra como un icono del arte romano hasta la actualidad. Incluso llega a ser un chiste. Exactamente, Kim. Oye, ¿y podrías decirme algunas características de la arquitectura romana en lo que me acuerdo? Pues claro, con mucho gusto. Pues esta arquitectura se caracterizaba más que nada pues el uso de arcos, bóvedas y cúpulas, debido a la influencia de los, ¿cómo se decía? Etruscos. Sí, ellos. Y también pues ya sabes, el uso de las columnas, dintel,
que esto provenía de los griegos. Ah, sí, y también el uso de hormigón, ¿no? Sí, Piali, sí, también ese. Y ahora también que lo recuerdo, el diseño del arte romano con pinturas y frescos al interior de los edificios y la planificación del espacio urbano. Sí, así como lo mencionas, también tenía esas características. También a lo que hemos platicado, este arte en todas sus expresiones, tanto en pintura, escultura como arquitectura, realmente marcó una época de grandes triunfos. Exactamente, y eso es lo que los romanos querían, yo creo, ¿no? Comunicar al mundo entero la grandeza y el poderío de su imperio a través, pues, de sus obras majestuosas. Sí, y pues vaya que lo consiguieron, ¿eh? Oye, Kim, ¿y tú sabes algo de la historia del arte griego? Porque la verdad también se me hace un tema súper interesante. Ay, a mí también se me hace algo muy interesante. De hecho, sé que el gran despertar del arte ahí tuvo un lugar aproximado de 100 años, que van de 520 antes de Cristo a 420 antes de Cristo, y que también un número creciente de personas comenzaba a interesarse en las obras pues por sí mismas en esas épocas y no por las funciones religiosas o políticas. De hecho, yo sé que muchas de las más famosas obras del arte clásico son copias o variantes de estatuas creadas en ese periodo, a mediados del siglo IV antes de Cristo. ¿En serio? Sí, también con la generación posterior a, deja recuerdo porque su nombre se me hace súper extraño. ¿Cómo se llama? Ah, sí, a Praxíteles. Con la generación posterior a él, que fue a final del siglo, si no mal recuerdo, 4 antes de Cristo, comienza a popularizarse el retrato. Ay, Praxíteles, qué nombres, ¿no? De la época, bueno, era sus tiempos, ¿no? Ah, pues de hecho, el retrato de Alejandro Magno fue realizado por el escultor más famoso de la época, que era Lísipo, cuya finalidad natural asombró a todos los conocidos, ¿no? Sí, así es. Bueno, conoces a Alejandro Magno, ¿no? Claro, claro que lo conozco, pues bueno, fue el hijo del rey Filipo II de Macedonia y pues que se convirtió en rey a la muerte de su madre en el año 336, pues antes de Cristo. Y después de eso, él se embarcó en la conquista de la mayor parte del mundo conocido hasta nuestra actualidad. Pues el imperio fundado por Alejandro Magno, y de hecho eso permitió que el arte griego se desarrollara en extensión. Pasó de ser algo confinado y unas cuantas ciudades al lenguaje plástico de casi medio mundo. Oh, es verdad. De hecho, el arte patrocinado por pues este mismo era retórico, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, de hecho, él buscaba reafirmarse ante el espectador por medio de sentimientos mucho más tensos y composiciones dinámicas y asimétricas. Pero claro, pues esto era para romper así el equilibrio entre una obra y el espectador, pues de la época clásica, ¿no? Igual para pues tender a los factores comunicativos y sentimentales como me los estás contando tú, interesándoles al público de esa época cada vez más el retrato psicológico del personaje frente a la falta de la expresión clásica. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y qué me cuentas del periodo arcaico? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Ah, pues yo sabía que ahí los griegos, pues de este periodo arcaico, hicieron esculturas con nombres específicos. De los hombres eran kouroi y las mujeres llamadas... ¡Ay! Llamadas, ¿cómo era? Ah, yo sé, eso sí lo tengo bien sembrado en la mente. Las mujeres eran Coray. Sí, eso mismo, Korai. Gracias por recordármelo. De hecho, estas estatuas tenían características similares y se paraban rígidamente con los brazos alzados, ¿no? Es súper curioso. Pues sí, la verdad a mí también se me hace muy curioso. Y oye, Ali, ¿qué me puedes contar del último periodo artístico griego? Creo que la otra vez me lo habías platicado. Creo que es conocido de otra forma, ¿no? Hombre, ¿cuál era? Sí, vamos a refrescarnos un poco la mente.
Es conocido como periodo helenístico, pues corresponde a las opulentas capitales de los imperios fundados por los sucesores de Alejandro Magno en el territorio oriental, Alejandría, Antioquía y Pérgamo, que están ubicados en Egipto, Siria y Asia Menor respectivamente. Estos encargaban a los artistas obras súper diferentes a los que ellos están acostumbrados a realizar en Grecia. Ah, pues de hecho, creo que en este periodo aparecieron nuevos temas como mujeres, niños, pues personas más comunes y en el arte griego, pues también hubo muchas obras famosas de esta época que incluyen el Venus de Milo, la Galia Moribunda y la Victoria alada ¿De qué era? Ah, es Victoria Alada de Samotracia. Esa sí la recuerdo, para que veas. Exactamente, esa misma. De hecho, según sé, en Atenas se produjo la mayor y más sorprendente revolución de toda la historia del arte, pero no sé cuándo comenzó. ¿Tú lo recuerdas, Ali? Oh, yo sé, yo sé. Ay, como que hoy sí vienen funcionando mis dos neuronas. Y es que comenzó aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, al mismo tiempo que se construyeron los primeros templos de piedra en Grecia. Oh, es verdad, gracias. Uy, es que no me acordaba. Yo con los números no doy. Por cierto, que yo sepa, los griegos habían estudiado e imitado los modelos egipcios, los cuales también tienen un arte increíble. Por ellos aprendieron a modelar las figuras erguidas de los jóvenes, a señalar las divisiones del cuerpo y de los músculos que se sujetan entre sí. Sí, y de hecho, los artistas, pues obviamente no les bastaba conseguir una fórmula, sino que comenzaron como que ahí a experimentar, lo cual me encanta. Y cada escultor griego quería saber cómo tenía el que representar un cuerpo determinado. Es súper creativo y libre ese pensamiento. Ay, pues tienes toda la razón, Ali. De hecho, es muy triste no haberlo visto en su época, ya que el único medio que tenemos para podernos dar una vaga idea de cómo era esta pintura griega es observar la decoración de sus cerámicas. Ya sabes, jarrones, vasos, los floreros, que hermosos, hermosísimos. Y pues es muy gracioso que servían más que nada para guardar aceite o vino más que decoración, porque lo del aceite y el vino fue una muy gran industria en esa época. Súper sí, Kim, es una lástima, pero todavía se aprecian huellas de los métodos egipcios para el siglo... ¿Qué siglo es? 6 antes de Cristo y alrededor del 4500 antes de Cristo. Por ejemplo, el general ateniense Pericles intentó consolidar con su gran poder utilizando dinero público, como las cuotas pagadas a Atenas por sus aliados ¿cómo se llama? Coalición de ligas de Delos, para apoyar a los artistas, que es súper cool, y pensadores de la ciudad del estado. Oye, y sí, de hecho Pericles pagó a los artesanos para construir templos y otros edificios públicos en la ciudad de Atenas. Él razonó que de esta manera podría ganarse el apoyo del pueblo ateniense repartiendo muchos trabajos de construcción mientras construía monumentos públicos tan grandiosos que la gente vendría de todas partes para verlo. Y no se equivocaba, aumentando así el prestigio de Atenas, así como el suyo propio. Es increíble, o sea, lo que hace falta aquí en México. Y en verdad es increíble cómo las ciudades griegas empiezan a interrogarse acerca de las tradiciones y las leyendas antiguas, a iniquir sin prejuicios la naturaleza de las cosas. La ciencia y las filosofías surgen, el teatro empieza a desarrollarse, ceremonias celebradas en honor a Dionisio, es todo algo increíble. Exacto. Y los griegos acomodados que regían los negocios y empleaban su tiempo en argumentar en el ágora, consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. O sea, imagínate, los artistas trabajaban con las manos para poder vivir. Oye, pero ¿sabías que antes de que fueran solicitados los artistas no eran considerados como miembros cabales de la sociedad? Pero su participación en la vida de la ciudad era
íntimamente mayor a la de un artesano egipcio o asirio, porque la mayoría de las ciudades griegas eran democracia en las cuales tanto artistas como personas con dinero les eran permitido participar en asuntos de gobierno. Wow, sabía, bueno, estaba consciente de que eran considerados como gente inferior, pero qué injusto que ellos participaron muchísimo más que un artesano. Ah, es una pena. Bueno, de hecho sé que en la época en la que la democracia ateniense fue cuando el arte griego llegó a su máximo desarrollo. Atenas ahí luchó contra el imperio persa y después se empezó a regir de nuevo los edificios destruidos pues de aquellos mismos por la lucha entre estos, ¿no? Verdad, igual los templos situados sobre la roca sagrada de Atenas, la Acrópolis, habían sido incendiados y saqueados por los persas. Los construyeron después de nuevo con mármol y a las estatuas de mármol se les oraba, se les eran llevados sacrificios y también muchas personas se acercaban a ellas. Sí, y de hecho las estatuas eran como dioses. Casi todas las estatuas, y esto es una lástima, del mundo antiguo perecieron porque después del triunfo de la cristianidad se consideró romper todas las estatuas de los dioses odiados. Ah, la gente, bueno. De hecho, Kim, es una lástima que muchas de las estatuas o esculturas clásicas no sobreviven hoy en día. Muchas de las estatuas de piedra pues se rompían fácilmente y las de metal se fundían para su reutilización. Sin embargo, sabemos que escultores griegos como Fidias y Policleitos en el siglo V y ay, el que siempre se me olvida, Paraxíteles, Escopas y el último, Lísipo, en el siglo IV habían descubierto cómo aplicar las reglas de anatomía y la perspectiva a la forma humana, al igual que sus contrapartes las aplicaron a los edificios. Oh, ya veo, Ali. Igual las estatuas de personas anteriores se habían visto incómodas o falsas por alguna razón en el periodo clásico parecían naturales, casi a gusto. Incluso tenían expresiones faciales de aspecto increíblemente realista. Y el equilibrio entre una adhesión a las normas y una libertad dentro de ellas es la que ha llevado que se admiraran tanto en el arte griego a los siglos posteriores y que los artistas las tomen como punto de inspiración. Sí, y como comentábamos antes, no buscaban imitar a los cuerpos y perspectivas reales. Es un arte mucho más libre. Estelas de la vida cotidiana, juegos atléticos. Los artistas realmente eran libres y eso se veía reflejado en su pintura. De hecho, hoy en día y en su mayoría las esculturas de los museos, pues como habías comentado antes, la mayoría son copias hechas de segunda mano, hechas en la época romana para pues coleccionistas. La cerámica griega clásica fue quizás la más utilizada de todas las formas en esta arte de la época. Sí, a lo que conozco, la gente ofrecía así como pequeñas figuras de terracota como regalos a dioses y diosas. También las enterraban con los muertos y se las daban a sus hijos como juguetes. Y se usaron muchísimo las ollas de barro, frascos y jarrones para casi todo. Y estos fueron pintados con escenas religiosas o mitológicas que, al igual que las estatuas de la época, volvemos a ver que a través del tiempo todo cambia y esto no es la excepción, se volvieron más sofisticadas y realistas. Pues sí, como habíamos dicho, gran parte de nuestro conocimiento del arte griego clásico proviene de objetos hechos de piedra y arcilla que han sobrevivido, y eso durante miles y miles de años. Sin embargo, podemos inferir que los temas que vemos en estas obras, un énfasis en el patrón y orden, la perspectiva y la proporción y el hombre mismo, también aparecen en creaciones menos duraderas, como pinturas y dibujos griegos antiguos, ¿no? Ay, no, hubiera sido muy hermoso ver eso en su época, ¿no lo crees? Y sí, sí lo creo. La verdad es una lástima, como ya hemos dicho, pero en fin. Oye, ¿y sabes sobre alguna obra y su historia? Creo que sí me sé una, pero en lo que me acuerdo, cuéntame una tú.
Oh, pues claro, pues sé que Apolo Belvedere, copia romana, sede Leucares, es una estatua desnuda de casi poco más de 7 pies de altura. ¿Qué? ¿7 pies? Son 2 metros, son un poco más de 2 metros. ¡Wow! Oye, y yo con lo chaparra que estoy, uy, eso está gigante, para mí es un titán. Sí, te voy a explicar un poco sobre la composición de esta escultura. Para empezar, esta escultura representa a Apolo, el dios griego del arte y la música. Mientras avanza, acaba de disparar una flecha desde su arco que originalmente sostenía en su mano izquierda. El modelado anatómico es súper realista y es impresionante. La obra transmite una sensación de gravedad, tanto en su forma como se ve su musculatura en su pierna derecha, como el peso de los pliegues de su clamis o túnica que cae sobre su brazo izquierdo. El contraposo se emplea de una manera innovadora para crear una sensación de movimiento complejo, presentando la estatua tanto frontal como de perfil a medida que el dios avanza majestuosamente. De verdad es una escultura que me impacta. No, pues la verdad que impactante, por lo que me platica. ¡Ah, espera! De hecho, ya lo ubico. Según sé, bueno, según sé bien, la estatua se identifica como Dios por la diadema que porta, que lleva, que está reservada únicamente para dioses o gobernantes. Y su arco y el carcaj sobre su hombro izquierdo también es igualmente un símbolo de belleza masculina juvenil. ¡Ay! ¡Qué datos! Exactamente, Kim. ¿Y tú ya recordaste alguna? Sí, en lo que me contabas todo esto, hice memoria y es la de el Partenón, que es de 447 a 432 antes de Cristo, por ¿cómo era? Ignitus y Calícrates. Oh, qué nombres te digo, uy, para recordarlos. A ver, cuéntame un poco sobre ella. Claro, con mucho gusto. Pues este icono templo dedicado, sí, porque es un templo, dedicado a Atenea, diosa de la sabiduría y patrona de Atenas, uf, también me encanta, se encuentra majestuosamente en la cima de la Acrópolis, un complejo sagrado con vistas hacia la ciudad. No, es que todo lo que es esto es, o sea, es increíble. Cada cosa que se habla todo es majestuoso aquí. Pero espera, ¿es el de las 17 columnas dóricas a cada lado? Sí, ese mismo. Y esa cuenta con otras 8 en cada extremo, creando una sensación de proporción armoniosa, como con un movimiento visual y horizontal dinámico. O sea, imagínate verla en persona. Oh, es verdad, el edificio ejemplifica claramente el orden dórico y la planta rectangular de los templos griegos. Sí, y de hecho que esto enfatizaba un flujo de movimiento y luz entre el interior del tiempo y el espacio circundante, mientras que el movimiento de las columnas que se elevan de la tierra al entablamiento, bueno, todo lo que rodea básicamente el edificio. La verdad es muy increíble. La verdad, sí, yo la he visto muchas veces en fotografías, pero realmente me imagino que no ha de ser nada comparado con la hermosura y grandeza de verlo en persona. Pues sí, concuerdo. Ay, bueno, Kim, muchas gracias. Fue un gusto hablar contigo. En verdad me encanta aprender sobre temas nuevos y claramente me encantaría volver a hablar sobre temas igual de interesantes que los del día de hoy. Y también muchas gracias a quien nos escucha. Ay, Ali, ni lo menciones, el gusto es mío. Siempre es muy interesante y muy divertido porque, wow, creo que casi media hora hablando de esto y la verdad todavía nos faltaba mucho, pero muchas gracias por el tiempo, pues, para platicar esto conmigo. Y gracias a los que están escuchando, claro. Y entonces me despido. Yo soy Ali de la Rosa y espero que nos vuelvas a escuchar pronto. Adiós. Igualmente me despido, yo fui Kim Kurisena y hasta la próxima. Adiós. Adiós.